Si me acompañan a la mesa de trabajo, les cuento que hoy vamos a hablar con representantes de los países de este Mercosur que también está afectado de distintas formas, de diferentes maneras, por la pandemia, por el coronavirus y por los efectos, como decíamos, que está teniendo en la economía y en el trabajo de la gente, cosa que preocupa en distinta forma, de diferente manera, a cada una de las naciones. De hecho, vamos a comenzar este recorrido por Brasil. Ustedes saben que nos hermana con Brasil una larga historia, pero también hemos tenido diferencias y en este caso, frente al tratamiento de la pandemia, hay diferencias notables, incluso dentro del mismo país. Vamos a hablar de este tema con Gabriela Roscoff, que es periodista, está en Brasil a esta hora, ya hemos hablado en algún momento con ella por otros temas. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos. Bien, muy bien, te vemos muy bien y queremos que nos cuentes, si está a tu alcance, un panorama un poco de cuál es la situación que vive Brasil. Conocemos los argentinos y el resto del mundo algunas declaraciones, actitudes y posiciones del presidente Bolsonaro, pero ¿cómo se está viviendo realmente este momento a momento de la pandemia en Brasil? Bueno, muy triste porque tenemos un presidente negador que niega la pandemia. Hubo muchos momentos en que estuvo subestimando el poder de la pandemia. Yo acompañaba hace 1 o 2 semanas una subida de 100 muertos al día, a 200 muertos, a 300 muertos, a 400 o 500 muertos al día. Hoy llegamos a casi 6.000 muertos, casi 85.000 casos confirmados, y eso sin hablar de la subnotificación, la falta de testeo, la gente que está expuesta a eso, y un presidente que no solo es negador, como sale a aglomerar gente. La verdad que nos toca el país más grande del continente en términos de territorio, también el presidente más negador de esta zona del mundo, ¿no? ¿Y esto le ha valido, además de los resultados que vos dabas en materia de infectados y de muertos, también un enfrentamiento político interno muy grande? Sí, la verdad es que no, nos falta un poco, nos faltan los adultos en el living en este momento, ¿no? Mm. Porque no me parece el momento de crear líos o crisis, así por decir, políticas, y un momento que nosotros estamos enfrentando una guerra. Eso es una guerra. Tenemos que estar movilizados por un objetivo común. Y en este tiempo de coronavirus, Jair Bolsonaro, el presidente, ya sacó 2 de los ministros más populares de su gobierno, en decisiones muy controversas que paralizan el trabajo del país. Entonces, hoy lo que pasa, cada gobernador está haciendo lo que puede, sin ningún tipo de apoyo concreto, de una manera, de una dirección clara, un comando claro del Ministerio de la Salud, luego del gobierno de Brasil. La verdad que es una situación muy difícil, muy grave, y los brasileños tienen que pasar por 2 tipos de situación desafortunada, de situaciones desafortunadas. Brasil en crisis política, y una pandemia que en Brasil se está mostrando desastrosa, triste, nefasta. Gabriela, estamos viendo, mientras vos nos contás los detalles de lo que está sucediendo, algunas imágenes de lo que hace algunos días se divulgaron en el mundo, que son las fosas comunes en algunos lugares de Brasil, que grafican la magnitud de la pandemia y sus efectos. Esto es tremendo, porque habla también de una crisis sanitaria incontrolable. Incontrolable. Hay ciudades afectadas, como por ejemplo es el caos que está pasando ahora en Manaus. Manaus está en el estado de Amazonas. Amazonas es parte de la selva amazónica. Entonces estamos hablando de un caos como pasó en Guayaquil. No tenemos ataúdes para eso, no tenemos lugares, fosas, tenemos una subnotificación, pocos respiradores. La verdad que, y aparte, allá vos tenés una mezcla de las comunidades indígenas, de pueblos originarios de la selva amazónica, que son súper vulnerables. Imagínate que entre nosotros y una ciudad ya es potencialmente letal. Lo que pasa en las comunidades de los pueblos imaginarios, ¿entendés? Es un genocidio.
Claro. lo que está pasando. Y Brasil ya tenía un sistema de salud que no soportaba la demanda de los ciudadanos. Ahora con coronavirus es caótica la situación. ¿Y cómo se maneja el tema de la contención social? Porque también, más allá de las muertes, hay una crisis económica fuerte, por más que Brasil es una potencia económica. Pero ¿cómo manejan la asistencia a las personas que por ahí están en el empleo informal o que no reciben asistencia directa del Estado? Bueno, estamos hablando de un cambio ideológico, ¿no? Mm. El gobierno había puesto en un ministro de Economía que pensaba de una manera muy neoliberal, una manera que estaba desarmando todo la trama social del país, de ayudas, de cómo es la asignación universal de hijos, acá es el Bolsa Familia. Estaba desarmando todo eso. Cuando tuvo que dar marcha atrás para ayudar a las personas que durante la pandemia no pueden trabajar. Sacó como un auxilio de 7.500 pesos, 8.000 pesos, pero no está llegando a la gente. Por una aplicación en el celular, por internet, la mayoría de esta gente es analfabeta, no sabe leer, no tiene acceso a una computadora o a un celular. La verdad que los más vulnerables, primero sentimos la ola de la clase A y B. Ahora las clases de abajo, con las favelas, los pueblos originarios van a sentir fuerte estas medidas que no llegan, el hambre, la falta de cuidado del gobierno y la pandemia, que no es culpa del gobierno, pero sí podría actuar mejor. Hay un dato curioso que trascendió, vos me dirás si es correcto o no, que aún así en este marco que relatás y que conocemos del Brasil, la popularidad del presidente sigue siendo muy alta, que tiene una especie de 60 o 70% de aceptación. ¿Es correcto? No, Bolsonaro hoy tiene 30%, pero es difícil medir Ajá. lo que es la popularidad de Bolsonaro porque son muy radicales, extremos. Los apoyadores de Bolsonaro o sea, hablan fuerte. Ujú. Cuando hablan fuerte. No quieren su renuncia a cerca del 50% de los brasileños. O sea, estamos en una grieta muy peligrosa que es mitad del país. No lo apoya la muerte, pero lo apoya bastante. Y tiene una especie de poder político que como que desacopla, lo desconecta de la realidad. O sea, la gente no aprueba lo que está haciendo para contener la pandemia, pero tampoco, ¿entendés? Lo va a reprochar o quiere su renuncia. Pero sí, está cayendo bastante la popularidad. A cada momento que saca un ministro popular, por pura vanidad o por cuestiones que no quedan claras, que parece que no es el importante ahora, pero ya no es una persona con mucha popularidad, pero es muy fuerte y no se puede subestimar. Evidentemente. Gabriela, te agradecemos mucho tu gentileza. ¿Vos estás trabajando desde tu casa o estás haciendo alguna redacción a algún lado a trabajar? Bueno, yo estoy trabajando de casa, Ajá. pero a veces tenemos que salir, somos como los otros trabajadores, feliz Día del Trabajador, que tenemos que salir a veces a trabajar y bueno, Hay que también ser. estamos en el frente de esta pandemia, ¿no? Seguro, seguro. Feliz día. Muchas gracias por atendernos. Como siempre, muy Muchas amable, ¿eh? gracias, Gracias. muchas gracias. Bien, bien. Gabriela Roscoff desde Brasil.